manchas, no sé, así se ve. Entonces, por eso hacen esta clase. A ver, continúa. Sigue. Entonces, el diagnóstico en dermatología está basado a través de esta lesión elemental y hay que preguntar siempre cómo se presentó, desde cuándo lo tiene, a qué lo atribuye, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, para llegar al diagnóstico preciso. Entonces, como comentábamos, la lesión elemental es la mínima unidad de comunicación en dermatología clínica. Cuando ustedes lleguen a sexto año, les vamos a tomar el teórico práctico y ustedes me tienen que sustentar el diagnóstico dermatológico con lesiones elementales. Porque si me dicen, tiene manchas y su diagnóstico es urticaria, jalada. Porque esta clase la están haciendo en tercero. Esta clase no es de medicina 3 y generalmente llevan medicina 3 sin acordarse. Entonces, esta clase es importante, ¿sí? Para que ustedes la revisen siempre o así les sea más fácil diagnosticar las enfermedades de la piel. La siguiente, por favor. Entonces, las lesiones elementales dermatológicas las podemos dividir en primarias y secundarias. Las secundarias son después de algún proceso que pasó. La siguiente. Entonces, las lesiones, lamentablemente no tenemos puntero, pero tenemos las lesiones primarias, se dividen en las de contenido sólido y las de contenido líquido. Las de contenido sólido, si se eleva respecto a la piel, si no se eleva y el tamaño es menor a 1 centímetro, algunos libros dicen menor a 0,5 centímetros y los dos se acercan. Si es una de contenido sólido, no se eleva y es menor a 1 centímetro, es una mácula. Si es mayor a 1 centímetro, es una mancha. Si se eleva poco y es menor a 1 centímetro, una pápula. Mayor a 1 centímetro, placa. Y si claramente se eleva, estamos frente a un tumor. Si la lesión es de contenido líquido, si es seroso o hemático, hay que ver si el tamaño. Si es menor a 0,5 centímetros, algunos libros dicen menor de 1 centímetro, es una vesícula. Si es mayor a 0,5 centímetros, ampolla. Si estos son de contenido purulento, pústula, y hay otros que tienen otro tipo de contenido que se llaman quistes. Entonces, para que sea más fácil, las lesiones planas, menor a 1 centímetro, mácula, mayor a 1 centímetro, mancha. Las sobreelevadas, menor a 1 centímetro, pápulas, mayor a 1 centímetro, placa. Las que tienen contenido líquido, menor a 1 centímetro, 0,5, vesícula, y mayor a 1 centímetro, ampolla. ¿Ya? No me van a diagnosticar, por ejemplo, doctora, tiene una un pértigo ovular, porque tiene vesículas. Y las lesiones son de contenido líquido mayor a 1 centímetro. Está mal el diagnóstico, ¿no es cierto? A ver, continúa. Entonces, hablaremos de las primeras. La primera era una lesión plana, menor a 1 centímetro, y por ejemplo, tenemos un léntigo solar. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir otro ejemplo más de mácula? Lesión plana, menor a 1 centímetro. Plana significa que ustedes pasan la mano y no sienten nada, ¿no? En cambio, placa o pápula sienten una elevación, para que quede un poquito más claro. A ver, ejemplo de máculas. Atelectasia. Telangiectasias. Sí, podría ser, cuando son muy pequeñitas, sí podría ser. Muy bien. Otro ejemplo de mácula. ¿Cómo? Sí, es que hay máculas y manchas, sí podría ser, y algunas son plaquitas. Entonces, puede ser un nebus, los nebus pequeñitos, puede ser una petequia, ¿sí? Entonces, cuando lleguen a sexto, normalmente les pedimos 3 entidades clínicas de cada lesión elemental. ¿Ya? La siguiente. Las lesiones planas mayores a 1 centímetro se llaman manchas. Entonces ya saben que son lisas, que no tienen relieve, que hay muchas manchas. Por ejemplo, esta es una mancha mongólica. ¿Alguien me da más ejemplos? Vitíligo.
El vitíligo puede ser mácula y cuando son más de 1 centímetro son manchas. Otro ejemplo, muy bien. Han visto las señoras que tienen unas manchas cafés, ¿no es cierto? El melasma. Otra, una equimosis. ¿Ya? Entonces, para que puedan diferenciar. La siguiente, acá tenemos, por ejemplo, las manchas café con leche, las neurofibromatosis, ¿no? De ese color café claro. Y también las malformaciones vasculares. Si las lesiones planas desaparecen a la dígito presión, se denominan eritema. Pero si tienen vasos visibles, telangiectasis. Pero si no desaparecen una mácula eritematosa o purpúrica, que no desaparece a la dígito presión, ¿cuál sería? Petequia. Una mancha que no desaparece a la dígito presión es eritemato purpúrica. ¿Qué sería lo más grande de petequia? Hematoma o equimosis. Entonces así van haciendo su diagnóstico. La siguiente. Aquí están viendo muy bien, como su compañero dijo, el vitíligo, ¿no? La lesión elemental del vitíligo es una mancha acrónica. Entonces, si ustedes me dicen eso, ya es suficiente, hicieron el diagnóstico. Pero si me dicen mancha hipocrómica, ¿qué puede ser? Han visto algunas veces que tienen, generalmente los mitos, unas manchas, máculas hipocrómicas en cara, por piel seca. Eso se llama pitiriasis alba. Muy diferente a las manchas acrónicas, son bien blancas. Las otras son levemente blancas. ¿Sí? Esta es la mancha mongólica que ya han visto. La siguiente. La lesión elemental menor de 1 centímetro sobreelevada se llama pápula. A ver la siguiente. ¿Hay ejemplos? Por ejemplo, estas son pápulas planas, no se ve bien por la proyección, poligonales y algunas se ven purpúricas. Ese es líquen plano. Entonces, si ustedes ven un conjunto de pápulas, las 4 P's, pápulas, poligonales, purpúricas y pruriginosas. Al toque hacen el diagnóstico de líquen plano. Por eso es la lesión elemental. Otro ejemplo de pápula. A ver por acá. ¿Alguien se anima a dar otro ejemplo de pápula? En el acné, ¿qué lesiones elementales tenemos? Sí, pústulas, pero la pápula sería, porque la pústula es con contenido, ¿no es cierto? Entonces no estaría en pápula. Pero tiene otras lesiones que sí son pápulas. Los comedones, los puntos negros, y hay otras pápulas color piel. Esos son los comedones abiertos, los comedones cerrados. Esos son ejemplos de pápulas. ¿Ya? A ver, continúa. Ya. Entonces, la lesión sobrelevada mayor a 1 centímetro es placa, ¿no? Y acá tenemos esta placa de psoriasis. Entonces, doctora, el diagnóstico es psoriasis vulgar. ¿Por qué? Porque la lesión elemental que estamos viendo son múltiples placas en rodillas, en codos. Perfecto el diagnóstico. Pero a veces me dicen manchas. ¿Sí? Otro ejemplo de placa, ¿ver? La psoriasis vulgar, muy bien. Otro ejemplo de placa. Los eczemas. Un eczema crónico es una placa. Una pitiriasis rosada es una placa. La tiña corporis, la lesión elemental de una tiña corporis es una placa con el borde sobrelevado eritematoso y el centro parece que se está curando. Es una placa angular. Si ustedes ven eso, el paciente tiene una tiña corporis. ¿Ya? La siguiente. Ya. Esta es una excepción, parecen placas, pero su nombre como lesión elemental se llama abón. Y esta es una lesión sobrelevada, eritematosa y que no dura más de 24 horas. El abón, lesión elemental, ¿de qué entidad clínica es?
Perfecto. Entonces, el ABON no dura más de 24 horas. Si dura más de 24 horas, ¿qué sería? No sería, bueno, sería una placa, pero ¿qué diagnóstico sería? Ya no sería urticaria. Es porque tú me has dicho urticaria aguda, ¿no es cierto? Ya no sería urticaria aguda, ¿qué sería? La urticaria aguda es cuando tiene abones menos de 6 semanas. La urticaria crónica, cuando tiene un tiempo de enfermedad mayor a 6 semanas. Si el abón, el abón, ustedes tienen que mirar, le preguntan, ustedes ven que tiene abones. Este abón ha estado en el mismo lugar ayer, dice no, me aparece y me desaparece. Lo más probable es que sea una urticaria y le hago el termografismo. Pero si me dice sí, desde ayer está así o hace 2 días tengo, puede ser una urticaria vasculitis. Por eso es importante las lesiones elementales, pero el abón dura menos de 24 horas. Y cuando ya tiene urticaria vasculitis hay que ver otras cosas que el paciente tiene, ¿no? Desde autoinmunes, hay que averiguar con intervenión, o sea, ya hay que estudiar de otra forma. ¿Pueden continuar? Entonces, otra lesión elemental primaria es el nódulo. El nódulo es una lesión sobreelevada, circunscrita, y generalmente involucra el tejido cervical subcutáneo. Y muchas veces más palpan que miran. A veces ustedes no miran nada, pero cuando tocan, sienten ahí el nódulo. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente, el eritema nodoso. Son pacientes que aparentemente ustedes ven, parece una celulitis, ¿no? Parece una mancha. Pero como ustedes tienen el examen físico de inspección, palpación, palpan y palpan un nódulo. Y es bien doloroso y caliente. Y generalmente viene en cara anterior de piernas. También puede ser en otros lugares, pero lo común es cara anterior de piernas. Si ustedes palpan un nódulo, eso es un eritema nodoso. ¿Ya? Otro ejemplo de nódulo. Ahí también están viendo otro ejemplo más. Un ganglio linfático cuando se inflama es un nódulo. ¿Ya? Los linfomas, ustedes palpan, son nódulos. A veces, entonces, la lesión, más que se mira, se palpa. ¿Ya? Ustedes palpan ahí el nódulo. La siguiente. Y hay otra lesión primaria que es elevada, pero es una masa, y tenemos las tumoraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un hemangioma infantil, es una tumoración vascular, y esto es un carcinoma epidérmico. ¿Ya? La siguiente. El tubérculo, que es una masa excresciente impactada en la piel, que simula, es como un nódulo más tumor. Y dentro de ellos tenemos los gomas. Los gomas parecen abscesos, pero abscesos fríos, o sea, no tienen flegosis. Cuando ustedes vean una lesión que parece un absceso, pero no tiene signos flogósicos, están frente a un goma. Y ese goma con el tiempo puede ulcerarse, dejar así, en la piel. Y alguien me dice, ¿qué entidades clínicas presentan goma? Cuando ustedes ven, porque muchas veces nos parece un absceso, pero no tiene eritema, no tiene calor, no tiene dolor. Ese es un goma. Y los gomas lo vemos, hay que descartar tuberculosis gomosa, hay que descartar micosis profunda y sífilis tercial. Entonces, cuando ustedes vean gomas, al toque le piden exámenes para todo eso. Por eso es la lesión elemental. La siguiente. Ya. Hablaremos de la lesión elemental de contenido líquido, pero menor a 0,5 u otros libros menor a 1 centímetro. Tenemos las vesículas. Aquí tenemos vesículas agrupadas en forma de racimo, como un racimo de uvas. El diagnóstico es simple, así de fácil. Pero si no saben que la lesión elemental del herpes simple es vesícula agrupada, falla. ¿Sí? Por eso tienen que repetirlo, y cuando vayan a hacerse en biología, ver las lesiones y tratar de ubicar qué tipo de lesión elemental y les va a salir todas las enfermedades así. Otro ejemplo de vesícula, ¿alguien se anima? Varicela, perfecto.
La varicela tiene muchas lesiones. Una de sus lesiones es vesícula, pero también tiene costras, ¿no? Otro ejemplo de vesícula. Un eczema agudo, cuando es agudo, secreta líquido. O sea, nosotros decimos que llora la lesión, ¿no? Y el eczema subagudo tiene vesículas. El eczema crónico tiene una placa con inflamación. Entonces, así van clasificando. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, tienen una dermatitis de contacto. Entonces, una dermatitis de contacto subaguda, múltiples vesículas en la palma. También hay otras enfermedades que, por ejemplo, la enfermedad mano, pie, boca, van a haber también lesiones en palmas blancas. A veces ustedes parecen pápulas, pero realmente son vesículas. La siguiente, por favor. La lesión elemental de contenido líquido mayor a 1 centímetro se llama ampolla. Ejemplo de ampolla, por ejemplo, las quemaduras. Otro ejemplo. La picadura de insectos sí podría generar ampollas, pero la lesión elemental de una picadura de insecto es una pápula con una vesícula coronal. Si ustedes ven una pápula y encima en la parte superior de la pápula una vesícula, con seguridad que es picadura de insecto. Entonces los pacientes dicen, no tiene, no sé, varicela. Pero si ustedes ven vesículas cortas, sí, varicela. Pero si ven pápulas con vesícula coronante, picadura de insecto. Las quemaduras. Muy bien. Otro ejemplo de ampolla. La picadura, la araña muere. Y normalmente depende del tipo de araña. Si se producen los organismos cutáneos, se forma la placa de ropa. Es una placa. Pero a veces la necrosis es tal que los terapeutas mueren y se forma una ampolla dental. Eso sí podría ser. Pero la lesión elemental de uno de los organismos cutáneos, la placa de ropa. También ahí tenemos el péndigo ocular, que son ampollas plásticas, se rompen fácilmente. El pentigoide ampollar, que son ampollas tensas, ustedes las apretan y no se rompen. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Ven? Ahí, lesión elemental de contenido líquido mayor a 1 centímetro. La siguiente. Y hablamos las que tienen la lesión con contenido, y este contenido además es purulento, ustedes están viendo acá, se llama pústulas. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un paciente con foliculitis de la valla. Recuerden que todo lo que es pústula no es infección, sino que es acúmulo de neutrófilos. Entonces, siempre que vean una pústula, ¿qué examen le pedirían? Ya podrías pedir el hemograma, pero de la secreción que le pedirías. Un gran indicativo para que me respondas, para ver si esa pústula es infecciosa o no. Porque si es infecciosa, te vas a dar En cambio, hay otras enfermedades que son pústulas estériles. Y ahí está, por ejemplo, la pustulosis exantemática generalizada aguda, que es una farmacodelia. Entonces, así van haciendo los diagnósticos en ¿ya? A ver, la siguiente. La lesión de contenido líquido semilíquido, tenemos los quistes. Ustedes van a ver esta lesión, esta elevación. El nódulo se palpaba más que se miraba, ¿no es cierto? En cambio, el quiste sí se mira. Y además hay algunos quistes que tienen este punto central. Eso se llama quiste epidérmico de inclusión. Y cuando ustedes lo operan, así lo ven. ¿Sí? La siguiente. Ahora hablaremos de las lesiones. Todas las que hemos hablado eran las lesiones elementales primarias. A ver, ¿me dicen cuáles eran?